Soy Carlos Reich y te invito a que me acompañes a surfear por los salmos. En este día vamos a culminar con el Salmo 41. El rey David venía hablando precisamente de los enemigos y de cómo Dios lo iba a respaldar a pesar de eso. Y ya en el versículo 12 dice: en cuanto a mí, en mi integridad me has sustentado y me has hecho estar delante de ti para siempre. A partir de aquí, ya en el final, este es el penúltimo o anteúltimo versículo, ya deja a los enemigos y deja a personas externas y se centra él. Por eso dice: en cuanto a mí. Él se centra en la integridad. Él deseaba vivir en integridad. Él fue el que oró al Señor y le dijo: crea, oh Dios, en mí un corazón recto, un corazón puro y un espíritu recto me sustente. Él buscaba la rectitud, a pesar de que había pecado, a pesar de cosas atroces que hizo, pero él buscaba de corazón la rectitud. Por eso la Biblia también dice de David que era un hombre conforme al corazón de Dios. Y esto nos muestra que a pesar de tener el corazón como Dios quiere, como a Dios le gusta, somos susceptibles de caer. Qué certera es la palabra del apóstol Pablo cuando dice: aquel que cree estar firme, mire que no caiga. Hace una advertencia precisamente que cuando, a pesar de que buscamos la integridad y a pesar de que deseamos y anhelamos la integridad, no debemos descuidarnos, porque si te descuidas, corres el peligro de caer en las trampas del enemigo. Por lo tanto, velad y orad, dijo el Señor, para no caer en tentación. Y David decía: en cuanto a mí, en mi integridad me has sustentado. Mientras él vivió en integridad, vio el sustento. Por buscar vivir en integridad, vio cómo el Señor lo sustentaba. El sustento muchas veces podemos entenderlo como el sustento económico, no, pero el sustento significa lo sostuvo. Nos sostiene el Señor. Y esto es importante porque si nos mantenemos firmes es porque Él nos sostiene. Si nos mantenemos sanos es porque Él sostiene nuestra salud. Si nos mantenemos con fe es porque Él nos sostiene en fe. Dios es el que nos sostiene. Dice: no te dejaré ni te desampararé, estaré contigo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. Esto es el sostenimiento, el sustento de Dios sobre nuestras vidas. Y qué importante. Y dice: y me has hecho estar delante de ti para siempre. Habla de estar en la presencia de Dios. David fue el que escribió acerca de que él quería estar en la presencia de Dios. Una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, y en ella moraré por largos días. Aquí vuelve a repetir el propósito, es otra forma poética de decirlo. Me has hecho estar delante de ti para siempre. En una mostraba su anhelo y aquí el reconocimiento de que Dios era el que lo ayudaba, porque
Mira, hace muchos años me chocó un predicador que vino a la iglesia donde yo estaba, vino de Estados Unidos. Y el hombre se jactaba de que oraba 5 horas por día. Y en verdad las oraba, pero se jactaba. Y eso me chocó de tal manera, porque verdaderamente no es por mérito humano que uno puede estar en la presencia de Jehová. No es por derecho humano, no es por fortaleza humana. Es primero porque Él nos dio libre acceso al trono de la gracia por medio de Jesucristo. Primero. Segundo, porque Él nos atrae hacia Él con cuerdas de amor. Porque Él, con su Espíritu Santo, es el que nos llama. Una cosa que he aprendido, que el Espíritu de Dios me lo mostró a mí, que cada vez que yo voy a la presencia de Dios, Él ya está ahí esperándome. Sí. No es que nosotros somos tan buenos que vamos a su presencia. No. Él es el que nos llama y nos atrae a Él. Y Él es el que está ahí. Él es el que siempre dio el primer paso. Entendamos esto. No seamos tan orgullosos y soberbios. Él es el que da siempre el primer paso. Con amor eterno te he amado, por tanto he prolongado sobre ti mi misericordia. Siempre dio el primer paso. De tal manera amó Dios al mundo, de tal manera amó Dios a Carlos, que envió a su Hijo Jesucristo a morir al cruz del Calvario para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Siempre Él dio el primer paso. Por eso Él nos llama a estar en su presencia. Por eso Él nos impulsa. No pensemos que voy a orar porque tengo ganas, no. Voy a orar porque Él me llama y Él está poniendo en mi espíritu el deseo de encontrarse conmigo. No pienses, voy a orar porque soy bueno, soy espiritual, no. Voy a orar porque Él me ama a pesar de cómo soy, lo que soy, a pesar de mis errores, a pesar de todos. No nos damos cuenta nosotros que muchas veces nosotros vemos a una persona con determinados errores, por más que se ha llegado a nosotros, pero en el momento que comete un error o nos hace algo, cómo nuestro corazón tiene esa tendencia a cerrarse hacia esa persona. Sin embargo, nosotros le hacemos cosas a Dios, sin embargo, su tendencia no es a cerrar su corazón, sino a renovar, a hacer nueva su gracia y su misericordia sobre nosotros cada día. Por eso podemos estar en la casa del Señor y morar en ella por largos días, como oraba David. No por nuestras fuerzas, no por nuestros méritos, no por nuestras capacidades, no por lo bueno que seamos, ni siquiera por lo disciplinado que podamos haber sido en nuestra vida. Hay gente que tiene una capacidad de autodisciplina y todos los días puede o levantarse temprano o estar 1 hora o 2 horas o el tiempo que sea en la presencia de Dios, pero ni siquiera es por la disciplina que podamos entrar en su presencia. Podemos entrar en su presencia porque Él hizo la obra en la cruz del Calvario y cuando Él murió, el velo del templo que separaba el lugar santo del lugar santísimo se rasgó de arriba a abajo. Del cielo a la tierra se abrió para que todos podamos acceder al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro.
estás aquí. Quiero correr y gritar que tú vives en mí. Quiero cantar y decir que tú estás aquí, dándome vida, dándome vida, dándome vida, dándome vida. Celebraré tus maravillas y cantaré tu gran amor. Me diste libertad, me diste salvación en una cruz. Celebraré tus maravillas y cantaré tu gran amor. Me diste libertad, me diste salvación en una cruz. Quiero correr y gritar que tú vives en mí. Quiero cantar y decir que tú estás aquí. Quiero correr y gritar que tú vives en mí. Quiero cantar y decir que tú estás aquí, dándome vida, dándome vida, dándome vida, dándome vida. Celebraré tus maravillas y cantaré tu gran amor. Me diste libertad, me diste salvación en una cruz. Celebraré tus maravillas y cantaré tu gran amor. Me diste libertad, me diste salvación en una cruz. Quiero correr y gritar que tú vives en mí. Quiero cantar y decir que tú estás aquí. Quiero correr y gritar que tú vives en mí. Quiero cantar y decir que tú estás aquí, dándome vida, dándome vida, dándome vida, dándome vida. Celebraré tu gran amor, celebraré tu gracia, oh Dios, celebraré tu gran amor, celebraré tu gracia, oh Dios. Quiero correr y gritar que tú vives en mí. Quiero cantar y decir que tú estás aquí. Quiero correr y gritar que tú vives en mí. Quiero cantar y decir que tú estás aquí, dándome vida, dándome vida, dándome vida, dándome vida. Y ya terminando con este Salmo 41, en el versículo 13, el rey David, el dulce cantor de Israel, dice: Bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Él que decía: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza de continuo en mi boca estará.
él ponía por práctica y bendecía. Por eso dice, bendito sea Jehová. Y él bendecía a Dios. En otro versículo, él escribió, alma mía, bendice al Señor y no olvide de ninguno de sus beneficios. Precisamente, él sabía lo que era bendecir al Señor. Bendecir significa hablar bien, loar, exaltar. Estamos en una época donde se exaltan tantas cosas y se hablan bien de tantas cosas, de tantas personas. Pero verdaderamente el único que es digno de recibir toda gloria, honra y alabanza es el Señor. Y David lo había entendido, lo había comprendido, él no le importaba cómo, cuándo, dónde, en qué circunstancia. Él hablaba y honraba a Dios, buscaba honrar a Dios con sus labios y con sus hechos. Porque hay momentos donde hasta Dios dijo de su pueblo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Por lo tanto, aprendemos que debemos honrar a Dios con nuestros labios, pero también con el corazón. Es como dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu espíritu, con todo tu cuerpo, con todo tu ser. Amar a Dios, exaltarle. Bendito sea Jehová, el Dios de Israel. Esto es importante porque él era el gobernante, el rey de Israel. Y los reyes en aquella época, sobre todo en aquella época, los reyes de la tierra se creían dioses. La mayoría se creían dioses. Y el que no se creía Dios se ensoberbecía de tal manera que pensaba que no necesitaba de Dios, que Él era suficiente. Y David había sido un rey con una característica, era guerrero, conquistador. Él conquistó a todos sus enemigos. Él amplió y afianzó el reino de Israel. Sin embargo, él siempre se dio cuenta que las victorias venían de parte de Dios y que el que tenía la autoridad, si bien él era un Dios terrenal, era un rey terrenal, el que tenía la autoridad era el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuánto necesitamos gobernantes que entiendan? ¿Cuánto necesitamos autoridades terrenales que entiendan que son solamente hombres, hombrecitos, y que no son nada delante del Dios vivo? Nabucodonosor, el gran rey de Babilonia, en un momento se ensoberbeció y vio todas las maravillas de Babilonia, que era una ciudad espléndida. Y vio todas esas maravillas y entró orgullo y soberbia en su corazón porque creyó que él lo había hecho con su poder. Y en ese momento cayó juicio de Dios sobre su vida de tal manera que estuvo años que le crecieron como si fuesen plumas, garras, estuvo como las bestias. El gran rey Nabucodonosor, loco, comiendo hierba como las bestias y con su cuerpo convertido en bestia. Hoy por hoy vemos muchos autoridades, presidentes de gobierno, gobernadores, distintos rangos, que como el rey Nabucodonosor dejan de reconocer a Dios. Y si bien su cuerpo aún no se ha convertido como bestias, pero sí su mente y su corazón, y hacen bestialidades, y hacen leyes bestiales, hasta que Nabucodonosor
reconoció en su corazón que Dios, el Dios del cielo, era el que daba todo y sustentaba todo. Y ahí entró en cordura, recuperó la cordura. Solamente se recupera la cordura reconociendo a Dios, al Altísimo. Qué importante. Bendito sea Jehová, el Dios de Israel, y lo es por los siglos de los siglos, o sea, eterno, eternamente, porque Dios es eterno, de la eternidad pasada a la eternidad futura. Es eterno. Y termina amén y amén. La palabra amén es una reafirmación que significa así sea.